¿Qué tal? El tema a tratar es vibración de una cuerda y particularmente daremos una breve introducción de cómo este problema suscitó a participar y a involucrarse a varios científicos, matemáticos, que trataron de darle una resolución a este problema, sino que hasta finales del siglo XIX el matemático Fourier llegó a una resolución de la misma. Bueno, todo esto sucedió en la antigua Grecia. La música no solo se consideraba como una expresión artística de las matemáticas, sino que su estudio y análisis estuvo siempre ligado a la teoría de los números y a la astrología. De hecho, para los griegos, la teoría matemática de la música formaba parte de una teoría general conocida como la armonía del cosmos. Pitágoras y sus discípulos, Platón, Aristógenes, Aristóteles, Claudio Ptolomeo, fueron algunos de los filósofos y astrólogos más relevantes que profundizaron en los intervalos musicales como fuente de nociones matemáticas y de importantes extrapolaciones científicas y cosmológicas. No debemos olvidar, además, que la música en la Edad Media era una de las materias de la rama de las ciencias del quadrivium, que comprendía aritmética, geometría, astronomía y música. Muchos de los avances y descubrimientos relacionados con la música, en su dimensión más amplia, esto como el arte de bien combinar el sonido con el ritmo, han sido abordados por matemáticos y desde la perspectiva matemática. Y es por eso que en este trabajo trataremos un aspecto de la teoría y práctica musical donde las matemáticas han jugado un papel fundamental, la teoría del sonido. Analizaremos las contribuciones que sobre el sonido han realizado muchos grandes matemáticos a lo largo de la historia y en especial en los siglos XVII, XVIII y XIX. Centraremos nuestra atención fundamentalmente en el problema de las cuerdas vibrantes y en la discusión que tal problema suscitó entre los matemáticos de época. Desde Brooke Taylor a principios del XVIII hasta la resolución final del problema por parte de Joseph Fourier, ya bien avanzado el siglo XIX. Se produjo un interesante debate en el que participaron, entre otros, Johann Bernoulli y especialmente su hijo, Daniel, Leonard Euler, de Alembert, Lagrange y Dirichlet. Y bueno, este debate era dirigido para explicar cómo una cuerda en vibración es el resultado de una suma infinita de movimientos vibratorios. Entonces, para modelar matemáticamente la ecuación de una cuerda vibrante, vamos a suponer un sistema de coordenadas. Supongamos un sistema de coordenadas U, y aquí vamos a dibujar el eje X, la coordenada X. Entonces, muy bien, tenemos X y U. Este U va a medir la amplitud de la cuerda. Entonces U va a ser la amplitud de la cuerda en el instante T. Muy bien, entonces la cuerda la vamos a posicionar en un extremo en 0, al otro extremo en el punto X igual al L, que es la longitud de la curva, y la cuerda dibujaremos en otro color, pues en algún momento T va a tener una cierta forma, dada por la función que es precisamente un U, o sea, esta altura en el punto X, esta coordenada que es la altura U, va a ser U de xt, que esto es, podríamos decirlo así, la posición del punto de cuerda, que está en X, o sea, su proyección está en X, es la del punto de cuerda que está en X en el instante T. Así entonces la cuerda está vibrando y cada puntito de estos vamos a suponer
que se desplaza en dirección vertical. Muy bien, entonces soltamos la cuerda y observamos que comienza a vibrar. Entonces repito, esta función u de xt representa la forma que asume la cuerda en el instante t. Uno puede pensar que esto representa una foto de la cuerda en el instante t. Y nuestro propósito es encontrar la ecuación diferencial que rige el movimiento de esta cuerda. Para ello, entonces haremos dos hipótesis fundamentales. Las dos hipótesis fundamentales son: cada punto sobre la cuerda vibra en dirección vertical, exclusivamente. Entonces, cada punto vibra en dirección vertical. Y el segundo supuesto que vamos a hacer es que la deformación a las cuales se ve sometida la cuerda van a ser siempre muy pequeñas. De manera precisa, esto puede decirse de forma matemática en el que el instante en el ángulo, que lo vamos a denotar θ de xt, que forma la tangente de la cuerda en el punto t. Entonces vamos a dibujar aquí una tangente. Pensemos por ejemplo aquí que está la tangente a la línea, a la cuerda. El punto t sería la tangente. Entonces vamos a este ángulo que forma la tangente. Voy a trazarlo con respecto a la horizontal. Este ángulo que está aquí va a ser el ángulo que vamos a denotar por θ de xt. Entonces el segundo supuesto es que cualquier instante t, este ángulo θ de xt es muy cercano a cero. Estas son las hipótesis que nos van a permitir modelar matemáticamente el movimiento de una cuerda que se encuentra atada en sus extremos y que vamos a suponer que también parte del reposo. Entonces el tercer supuesto es que vamos a suponer que la cuerda parte inicialmente del reposo. Entonces la velocidad de la cuerda en t igual a 0 es 0. Muy bien, entonces miraremos el gráfico. En el sistema de coordenadas X tomemos un trámite de cuerda, excepto lo voy a pintar aquí. Esto sería para un valor de h muy pequeño, exagerado, para simplemente poder hacer el análisis. De una manera más clara visualmente. Pero para un trámite comprendido entre x y x más h, que es este tramo de cuerda que está aquí, pues entonces estos dos puntos van a estar sometidos a dos tensiones que van a ir en las direcciones de las tangentes. Entonces esa función t vamos a denotar a la función tensión por la letra t de tensión en el punto x más h y por supuesto en el instante t. Y aquí entonces esta flecha correspondería a la tensión en el punto x y en el instante en t. Entonces definamos la t. xt es la tensión de la cuerda en el punto x y en el momento t. Muy bien, esas dos tensiones van la primera hipótesis es que la tensión es un vector y este va a ser un vector en la dirección de la tangente. Y el segundo supuesto es que vamos a hacer que en este ángulo que va a formar, recuerden que este es uno de los supuestos, este ángulo es que lo vamos denotando como θ de x, de xt, aquí sería entonces respectivamente, este ángulo que está aquí sería θ de x más ht,
vamos a suponerlo muy pequeño. Entonces es decir que el ángulo es muy pequeño, es decir, es equivalente a decir que el coseno del ángulo, el coseno de teta xt, es muy cercano a 1. Esto en cualquier punto, lo mismo el coseno de teta x más ht. Y entonces esas son las dos hipótesis. Y recordemos que la otra hipótesis es que cada punto se desplaza de manera exclusivamente vertical. Eso está implícito en la modelación que estamos haciendo mediante este sistema de coordenadas x, xu. Si este punto no se movieran de esa manera, entonces no tendríamos derecho a llamar el movimiento de una cuerda o para parametrizar el movimiento de una cuerda con una función. Muy bien, ahora vamos a utilizar algunos elementos de física. Vamos a descomponer este vector tensión en x más ht en sus componentes verticales y horizontales. Entonces vamos a descomponer en la componente vertical y en la componente horizontal. Estos serían estos dos vectores. Entonces aquí tenemos este vector que está aquí, que sería la componente vertical. Llamémoslo como simplemente tb sub p en el punto x más h en el instante t, y esta respectivamente sería la componente vertical en el punto x y en el instante t. De igual manera, este vector horizontal que está aquí sería la componente, llamémosla h. Bueno, h puede ser una buena letra porque la estamos usando aquí. Podríamos usar h mayúscula mejor, que es un h mayúscula, sería la componente horizontal en x más h t. Y aquí este sería el vector. Este vector sería el vector, la componente horizontal en x, en xt. Muy bien, entonces tenemos un tramo de cuerda. Hemos separado las dos tensiones. Pensemos que lo separamos del resto de la cuerda, lo cortamos, entonces en este punto hay alguien, o sea, el resto de cuerda, está jalando este pedacito, el resto de cuerda, y que similarmente está jalando este otro pedacito. Estas dos tensiones van en la dirección de las rectas tangentes a la cuerda en ese punto y se descomponen en sus componentes verticales y horizontales. Entonces simplemente vamos a utilizar el hecho de que los puntos no se mueven horizontalmente para igualar a las componentes horizontales en x, y en x más h. Y vamos a utilizar la segunda ley de Newton para calcular o para relacionar la aceleración del pedacito de cuerda que está interesado en mirar. Este pedacito de cuerda, en este caso en x más h, la aceleración de ese tramito de cuerda con t, expresada en términos de las tensiones. Tenemos entonces la tensión partida en sus componentes horizontales y verticales. Entonces, el primer supuesto, cada punto se mueve de manera vertical exclusivamente. Nos dice entonces matemáticamente que la tensión horizontal en el punto x más h más ht debe ser igual a la tensión horizontal en el punto x, xt. Si así lo fuera, entonces este pedacito de cuerda mostraría un desplazamiento horizontal, y si no, ese desplazamiento no existe. Por lo menos ese es el supuesto. Entonces tenemos esta relación. Ahora podemos expresar las componentes horizontales y verticales utilizando los cosenos y los senos respectivamente de estos dos ángulos. Entonces tenemos las ecuaciones. La componente horizontal en x más ht va a ser simplemente la tensión en x más ht, el vector tensión, multiplicado por el coseno de teta de x más ht, es decir, la proyección de este vector sobre la línea horizontal, lo que aquí estaría marcado con este vector de color negro horizontal. Muy bien, de la misma manera de la tensión horizontal en el punto xt de este vector va a ser simplemente la tensión de xt por el coseno de teta de xt. Para calcular las componentes verticales hacemos lo mismo. Ahora proyectamos sobre el eje vertical tomando en vez del coseno pues el seno. Entonces tenemos
que T vertical en X más HT sería simplemente la tensión en X más HT por el seno de teta xt. Y de la misma manera entonces la tensión vertical en xt sería la tensión en xt por el seno de teta de xt. Perdón, aquí me equivoqué, es x más ht y aquí sería xt. Entonces tenemos estas ecuaciones y vamos a igualarlas para la tensión horizontal y vamos a restarlas, y eso es la diferencia de las tensiones verticales. Entonces va a ser la aceleración de este tramo de cuerda, o va a proporcionar una fórmula para la aceleración de este tramo de cuerpo. La tensión horizontal, para volver a escribir, entonces en xt es igual a la tensión en xt es igual a la ecuación de coseno teta por xt. Entonces recuerden que este coseno es muy cercano a 1, entonces esto es aproximadamente t de xt, y entonces x más ht por la misma razón va a ser la tensión en el punto x más ht por el coseno de teta x más ht, que va a ser muy cercano a 1, y este número entonces va a ser muy cercano a la tensión en x más ht. Entonces tenemos que esta tensión va a ser aproximadamente TH de xt, va a ser aproximadamente TH de, perdón, de quizás, quise decir TH de TXT, y va a ser aproximadamente la tensión en TX más HT. Entonces, en conclusión, va a ser que al igualar estas tensiones, entonces vamos a tener que TXT tiene que ser muy parecido de X más HT. Vamos a suponerlo igual. Esto quiere decir que la tensión va a ser uniforme sobre la cuerda, no importa dónde la cortemos. O sea, esto nos quiere decir, esto nos dice entonces que la tensión es la misma en cualquier punto de la cuerda. En cualquier punto de la cuerda. Muy bien. Entonces la conclusión entonces sería que esta tensión sería una función que no va a depender de x, sino que en principio dependería solamente del tiempo. Pues esta conclusión en términos matemáticos se expresaría de la siguiente forma: que la tensión en x en el momento t, sin importar en que sea x, démosle otro nombre que será rho de t, entre x menor a L y mayor a 0. Entonces esta T de xt representémosla simplemente con la letra T, que va a ser una tensión, es la tensión que no depende de x ni tampoco del tiempo, ni tampoco del tiempo. Ahora, ¿qué ocurre con las tensiones verticales? Bueno, las dos tensiones verticales tienen que diferir ligeramente, porque es esta diferencia de tensiones verticales precisamente la fuerza que está haciendo mover este pedacito de cuerda comprendido entre x y x más h. Entonces, utilicemos la segunda ecuación de Newton, conocida como la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que nos dice es que la fuerza a la que estaría sometida este pedazo de cuerda es igual a su masa por la aceleración. Muy bien. Bueno, ¿cuánto es la fuerza? Pues la fuerza entonces, F es aquí fuerza, A, aceleración del trozo de cuerda.
y, bueno, m masa. Muy bien, entonces nos dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración en la componente vertical de la tensión, x más ht, menos la componente vertical de la tensión en xt igual a la masa por la aceleración. Bueno, si este punto es un puntito cualquiera, intermedio entre x más h, si miramos este punto cómo se está moviendo, pues la aceleración se estaría variando con el tiempo u, sería la velocidad, y como está variando la velocidad en el tiempo, sería la aceleración. Es decir, la aceleración sería, en este caso, la segunda derivada parcial de u, que en este caso recordemos que u es una función de dos variables de x de t, con respecto, bueno, la derivaremos con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos que estas diferencias de tensión, que simplemente serían, ya las calculamos, serían t por el seno de teta de x más ht menos t por el seno de teta por xt igual entonces a la masa del trozo de cuerda por la aceleración. Entonces esta sería la ecuación. Vamos bien, ahora tenemos que estimar la masa de este trocito de cuerda, que que está comprendido entre x y x más h. Hay que estimarla. Para estimarla entonces tenemos que recordar que estamos suponiendo que la densidad ρ que es la densidad entre kilogramos sobre masa, entonces la masa de un trozo de cuerda sería la densidad multiplicada por la longitud, llamémosla L, entre x y x más h. Entonces L entre x más h, este número sería entonces la longitud de la cuerda, comprendida entre x en el intervalo x más h. Esta es entonces la ecuación que rige el movimiento de este tramo de cuerda. Estamos estimando m, entonces m, recordemos, lo habíamos estimado como la densidad que suponemos constante por la longitud del tramo entre x y x más h. Entonces ahora usemos la otra hipótesis del otro supuesto sobre la cuerda. Recuerden que el otro supuesto sobre la cuerda lo que nos dice es que las vibraciones son muy pequeñas. Entonces, como las vibraciones son muy pequeñas, una manera de decirlo, también este pedacito tiene que ser muy parecido a este pedacito. Ahora, si eso nos resulta muy convincente, podemos estimar directamente con una forma la longitud del camino de la cuerda entre x y x más h, que es la longitud de x y x más h. Si ustedes recuerdan, puede calcularse como la integral de línea, como la integral de longitud de curva, que la integral entre x y x más h sería la raíz cuadrada de 1 más la velocidad o la magnitud de la tangente en cada punto, que en este caso sería entonces la derivada de b, la derivada de u con respecto a x, y esta cantidad que eleva al cuadrado por, entonces nos introducimos una variable de s, entonces notemos que supuesto esta cantidad de b de u de x, la variación de u de x va a ser muy cercana a 0 y su cuadrado va a ser pues muy cercano a 0. Entonces esto con mayor razón va a ser muy cercano a 1 y esto pues es muy cercano a x más h menos x, que es pues h. Entonces una manera muy rigurosa de verlo es que calculamos la longitud de un tramo de cuerda utilizando la fórmula para la longitud de un tramo de cuerda. Y con esta fórmula, entonces sabiendo que la deflexión de la cuerda en cualquier punto es muy pequeña, que nos permite entonces decir que la derivada parcial de u con respecto a x es muy pequeña y por tanto el cuadrado es despreciable y esto es muy parecido a 1. Entonces la conclusión es que la masa, esta sería la conclusión de que
es muy parecida a RoBSH. Entonces aquí estamos exagerando la cuerda, pero si ustedes piensan que la cuerda apenas se está moviendo de la posición de equilibrio, apenas de la posición de equilibrio se sale ligeramente, pues entonces este pedacito sería casi horizontal. Lo que estoy pintando es que pues casi sería horizontal, ¿no? Entonces, en realidad, si estuviéramos analizando, sería algo como así, no sé, pensemos en algo así muy cercano al trámite de recta comprendido entre x y x más h, donde se ve intuitivamente que si la longitud es muy parecida a h. Pero las dos cosas podemos hacerlas o bien creyendo este argumento o haciendo este argumento más riguroso. Muy bien, entonces tenemos ya todas las ecuaciones para formular ahora sí la ecuación diferencial que rige el movimiento de la cuerda. Entonces tenemos t, seno de teta, tx más ht, menos t, seno de teta, de xt, es igual a la masa, que es rho veces h, por la aceleración, que es la segunda derivada parcial de u con respecto a t. Esta no es más que otra cosa que la ecuación de Newton del tramo de cuerda que estamos analizando, ¿verdad? Muy bien, entonces esta es la ecuación que vamos a estar trabajando. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir ambos lados de esta ecuación por t. Entonces recordemos que la tensión t es aproximadamente t por el coseno de t de teta por x más h de t, y esto pues sabemos que es aproximadamente 1, y entonces sabemos que esta t también es aproximadamente igual a t coseno de xt. Entonces voy a dividir aquí por t a este lado, y voy a dividir este lado por t, pero en vez de escribir t voy a escribir t coseno de teta más x más ht, que bueno, pues es lo mismo, ¿no? Muy parecido. Entonces aquí la misma situación, pero aquí vamos a escribir t veces coseno de xt, perdón, de teta de xt. ¿Cuál es el propósito de dividir ambos lados por t y expresar este t de esta manera? Pues el propósito es que cada una de estas fracciones t se cancela y nos queda la tangente, la función tangente de teta de x más ht, una función que podemos expresar en términos de u. Es como la tangente del ángulo va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva. En este caso es el perfil de la cuerda en t en el punto x más h, y aquí sería en el punto simplemente xt. Entonces esto es rho h sobre t por la segunda derivada de u con respecto al tiempo. Muy bien, entonces voy a hacer nuevamente el gráfico que corresponde al trámite de cuerda entre x y x más h. Muy bien, entonces recuerden que aquí hay dos rectas tangentes en este punto. Esta sería la recta tangente en este punto aproximadamente, y esta sería la recta tangente en este punto aproximadamente. Muy bien, entonces este ángulo sería teta de x más ht, y la tangente entonces de teta de x más ht corresponde precisamente a la pendiente de esta curva. O sea, esta tangente es la pendiente de esta curva, y la pendiente de esta curva, si la curva está dada por u de xt, esto pues en un instante t, entonces simplemente esta tangente va a ser precisamente la derivada de u con respecto a x. Entonces la tangente de teta de x más h, t, va a ser igual a la derivada de u con respecto a x en x más h de t. Siempre que se tiene una función
la pendiente de la recta tangente en cualquiera de esos puntos es la derivada de esa función. Recuerden que esta función está dando el perfil de la cuerda, que es precisamente, estamos representando u de xt. Entonces, bueno, pues esto es una foto de la cuerda y tenemos su tangente en ese punto que tendría como pendiente tangente de θ de x más h de t, que pues es precisamente la derivada de u con respecto a x de x más h de t, y aquí pues la misma historia, ¿no? Entonces en ese punto la tangente de θ de xt sería la segunda derivada de u con respecto a x en xt. Entonces ya tenemos todas las variables que aparecen en esta situación geométrica relacionando la tensión, la densidad y la derivada de la función, la segunda derivada. Entonces volvamos a esta segunda ecuación fundamental, que es la que tenemos de fuerza igual a masa por aceleración. Y bueno, pues vamos a sustituir las tangentes por estos términos que tenemos acá, que entonces nos queda que la derivada de u con respecto a x de en x más ht menos la derivada de u con respecto a x de en xt es igual a ρ entre ρh entre t por la segunda derivada de u con respecto a t, en donde estamos tomando esta segunda derivada que bueno sería en un punto intermedio llamado x' y en el instante t. Muy bien, entonces tenemos esta ecuación fundamental y ahora vamos a pasar este h a la derecha a dividir este lado. Dividamos ambos lados entre h, ¿no? Y tenemos que la derivada de u con respecto a x en x más ht menos la derivada de u con respecto a x en xt dividido por h, esto sería igual a ρ sobre la tensión por la segunda derivada de u con respecto a t. El propósito de dividir y es porque nos queda un cociente de este lado, y este es precisamente el cociente diferencial cuando uno quiere calcular la derivada de una función. En este caso estamos calculando la derivada con respecto a dx de la función derivada de u con respecto a x, es decir, el proceso que viene ahora es típico. Vamos a tener h más y más pequeño que tienda a 0, entonces vamos a evaluar este límite que tenemos aquí de la derivada de la segunda derivada de u con respecto a x, y pues a este lado no aparece h, entonces nos queda ρ sobre t por la segunda derivada de u con respecto a t. Entonces hemos llegado a lo que se conoce como la ecuación de onda. Esta sería la famosa ecuación de onda que muchas veces, si introducimos c igual a raíz cuadrada de t dividido por ρ, esto va a ser la velocidad. Entonces si lo escribimos así, c2 es igual a t sobre ρ, o sea el inverso sería ρ sobre t igual a 1 sobre c2. Entonces la ecuación se convierte en la segunda derivada parcial de u con respecto de x es igual a 1 sobre c2, la segunda derivada de u con respecto a t. Esta entonces es conocida como la ecuación de onda para una cuerda que está atada a sus extremos entre los puntos 0 y L, y de tal manera que en cualquier momento t pues la cuerda asume una cierta forma particular que está dada por la función a esta altura, y la amplitud de la cuerda en cada x va a estar dada por u de xt igual a u, que la función de u satisface esta ecuación diferencial en cualquier instante t. Ya tenemos la ecuación de onda que modela el movimiento de la cuerda. Ahora, en principio, esta ecuación va a tener muchas soluciones.
para encontrar la solución que nos interesa, es decir, la solución que corresponde a nuestra vibración de cuerda atrapada en 0 y L. Entonces tenemos que utilizar las condiciones de frontera o las condiciones iniciales de una ecuación diferencial de U. En un instante t tenemos un movimiento de la cuerda de esta manera. Muy bien, entonces una de las primeras condiciones que tenemos es que C sub f, condición de frontera, es que estos dos extremos, sin importar cuál sea el valor del tiempo, siempre permanecen, es decir, el valor que permanece en 0 y L en cualquier tiempo t, tenemos U de 0 t es igual a U de L t cuando x es L e igual a 0. Entonces esta es una condición de frontera. Y tenemos otros dos supuestos que son la primera condición inicial, qué forma tiene la cuerda cuando comienza a vibrar, es decir, en el instante 0, en t igual a 0, y miramos en cualquier x, bueno, pues esta es una forma particular que está dependiendo de una cierta función f. O sea, lo que quiero decir es que u, 0, 0 y L, entonces una cuerda atada en 0 y L podría ser que la cuerda pues estaría en esta posición. Entonces este perfil, en t igual a 0, o esta función de x, va a representar, hay que conocerla, va a ser una cierta f de x. Si nosotros pulsamos a la cuerda en su punto medio, vamos a tener una ecuación que está dada por esa f de x entre 0 y L, pero podría ser una ecuación que, claro, f de x, entonces que u en x0 va a ser f de x. Una segunda condición inicial, entonces recordemos que al deflectar la cuerda hacia abajo la soltamos y empieza a vibrar desde el reposo. El hecho de que la cuerda empiece a vibrar desde el reposo es simplemente que la velocidad que está representada como la primera derivada de u con respecto a t, en el momento t igual a 0, debería de ser 0. Esta es la ecuación que nos dice que la cuerda comienza a vibrar desde el reposo. Entonces tenemos estas ecuaciones que son la ecuación de la cuerda vibrando en su condición de frontera y dos condiciones iniciales. Entonces estas condiciones iniciales y estas condiciones de frontera determinan la única solución para la ecuación de onda. ¿Qué tal, compañeros? Pues entonces analizaremos el caso de la cuerda en vibración en un punto que se deflecta, como vimos en el video, que está atado en sus extremos, y vemos pues cómo esta amplitud está deflectada, y analizaremos cómo las tensiones verticales están afectando a que este movimiento tenga oscilaciones de onda. Como llegamos a la solución, y como acabamos de ver, es que cada punto vibra en dirección vertical, y en cualquier instante teta xt es 0, ¿no? Entonces la velocidad en el tiempo 0, como podemos observar, pues es 0, ¿no? Como analizamos en la solución matemática, en este punto sacamos las tangentes a la curva, y con eso pudimos deducir que los cosenos de las tangentes en el punto x y en el punto x más h eran aproximadamente 1, ¿no? Tomando un trámite de la cuerda, ¿no? También esto nos dice que
que llegamos a las tensiones, que las tensiones eran las mismas en cualquier punto de la cuerda, y que la tensión pues no depende de X ni del tiempo t. Además, vimos que cada punto se mueve de manera vertical y pues deducimos que las condiciones de frontera para poder tener una única solución de nuestra cuerda vibrante. Pues con las condiciones de frontera definimos que iba a estar atada en los extremos, en el punto 0 y en el punto L, y pues con esto le damos solo una solución a la cuerda en vibración.